La obesidad se ha convertido en un grave problema en todo el mundo y también aquí en América Latina, donde México ocupa el primer lugar. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y OPMA, el organismo promotor de medios audiovisuales de México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Lilia Silvia Hernández de OPMA. Gracias, Gonzalo, y bienvenido a ti también y a la Deutsche Welle, desde luego, en esta coproducción de algo muy interesante y un fenómeno, un problema que estamos viviendo en nuestro país y efectivamente en América Latina. Hoy vamos a hablar de la obesidad y está con nosotros la maestra Luigina de Nicola Delfín, jefa del Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias por estar aquí. Encantada. También está con nosotros la doctora Miriam Beltrán Vila, que es profesora e investigadora titular del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, coordinadora del Observatorio de Alimentación en México, nutrióloga y antropóloga social. Gracias también por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Está con nosotros el maestro Arturo Barba Navarrete. Él es periodista científico, director de divulgación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Y por último está con nosotros el doctor Juan Ángel Rivera Domarco. Él es director adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido y gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Lilia, Gonzalo, por la invitación. Al contrario, Gonzalo. Gracias también de mi parte. Y desgraciadamente, 1 de cada 10 adultos tiene un índice de masa corporal superior al recomendable. Y de obesidad mueren millones de personas en el mundo. ¿Tenemos conciencia, doctora, de este problema, de esta situación, o simplemente la mayoría de la gente lo ignora? Yo considero que se está generando, porque afortunadamente está habiendo ya programas de información y sí hay una respuesta de la población. Sin embargo, estamos en un proceso. No está establecida la conciencia porque definitivamente pues, veríamos resultados más contundentes, pero creo que estamos trabajando en ello. ¿Cuál sería el alcance de este problema en la región? Porque lo vemos desde México y nosotros tenemos un problema muy grave. Pero el alcance de la región de la obesidad, ¿cuál sería? En México, por ejemplo, se estima que la obesidad, con datos de 2008, tiene un costo de alrededor de 67,000 millones de pesos. Es decir, podríamos Muchísimo tener dinero. Otro seguro popular completito con ese gasto tan grande. Imagínese cuando hablamos de América Latina, el costo que esto tiene. Y este costo, que incluye tanto los costos directos del tratamiento de las afecciones que son resultado de la obesidad, como el indirecto por el tiempo que las personas dejan de trabajar, por ejemplo, es muy, muy grande. Y además de eso, el costo más grande es el de la presión sobre los servicios de salud. En México ya hay hospitales que están teniendo, por ejemplo, tantas diálisis al día que los costos y los equipos ya están rebasados. Y ese es el problema. Si no lo detenemos, puede ser realmente una catástrofe en la salud pública. Cuando nosotros decimos que hay que frenar el asunto, ¿no? En este momento lo que nos encontramos es que particularmente, o sea, prácticamente todas las políticas van englobadas a que el sujeto tome conciencia, pero no tenemos una política clara o cuando menos un programa bien establecido que funcione, que dé lugar o que tenga la capacidad de atender a toda esta población en el primer nivel de atención. Es decir, mucho antes de que llegue la diabetes, mucho antes de que llegue incluso a un nivel de obesidad alto, mucho antes, por supuesto, que llegue la ceguera, la amputación, en fin, todas las condiciones que suceden después, ¿no? O sea que no solamente hay que crear conciencia, sino que las acciones que tienen que tomarse desde la parte de la salud pública no están. Apenas se está tomando conciencia, no hay todavía los pasos concretos para acompañar a los pacientes. Sí, desde la perspectiva del paciente oncológico, hablando de este alcance, algo muy singular que estamos observando es que son pacientes que regularmente uno esperaba, o en antaño se recibían pacientes que venían desnutridos. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Son pacientes, y me voy a un ejemplo muy singular, que son aquellos cánceres vinculados con tubo digestivo, que hay una afección de la ingesta de alimentos, y tú dices, debe de venir con una desnutrición, y no está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Estamos viendo obesidad
en estos pacientes. Entonces, verdaderamente a nosotros nos llega esta conjunción de dos enfermedades, donde estamos viendo la obesidad, estamos viendo un paciente que tiene cáncer. Sería interesante saber, maestro, si es posible ayudar a evitar realmente que este problema se agudice. Usted es periodista científico. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación? Es realmente fundamental, no solamente para campañas políticas, para transmitir valores, sino también para educar de una manera informal a la sociedad. Creo que el papel no se está aprovechando esta capacidad de los medios de comunicación. Realmente no veo grandes campañas del sector gubernamental para prevenir, ¿no? Por un lado, impulsar el aspecto de la prevención y por otro lado, tampoco veo las grandes políticas en el sector salud que estén orientados a la atención. Y estamos en la mezcla del peor de los mundos posibles. Por un lado, tenemos ya un problema grave, ¿no? Al ser el país a nivel mundial que tiene más obesos, no solo infantil, sino también de adultos. Y por otro lado, tenemos una cultura que está orientada hacia el consumo, hacia hábitos alimenticios que no son sanos, hacia la falta de ejercicio, y no vemos esas campañas donde los medios podrían formar un papel fundamental para esto. Por supuesto que para difundir ese cuidado dentro de la población, no se requieren grandes recursos económicos dentro de los hogares o dentro de las casas para tener una alimentación más balanceada. Y creo que el papel no solo de los medios, sino de otros actores sociales también está faltando, que deberían estar ahí. Los grandes atletas deberían ser parte de esas campañas de prevención y de concientización de la sociedad. Ahora, esto pareciera una carrera irrefrenable, así como se está pintando, porque según las estadísticas y los estudios, dicen que en 15 años el número de personas afectadas por la obesidad se va a triplicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy o qué tendríamos que hacer hoy para que eso no ocurra? Algo muy importante, y quisiera hacer alusión a lo que dijo antes Miriam Bertram sobre el papel del sector salud, es que el problema de obesidad es un problema multifactorial y la respuesta tiene que ser multisectorial. El sector salud es muy limitado. El sector salud lo que hace es dar atención a la salud y en todo caso dar también educación, orientación alimentaria a quienes acuden a los centros. Pero esto es un problema que tiene que ver con la producción de alimentos, su distribución, sus precios. Tiene que ver mucho también con la cultura alimentaria, cómo estamos modificando una cultura tradicional que nos protegió de la obesidad por muchos siglos. Estamos adoptando patrones de alimentación no saludables. Tiene que ver con la economía, es decir, la producción de alimentos y bebidas en este momento en México es importantísima económicamente. Está generando recursos, pero por otro lado está enfermando gente. Nos enfrentamos a un dilema terrible. A ver, entonces sería el cambio de dieta de lo que usualmente consumíamos en nuestro país hasta hace 20, 25 años y la falta de producción de eso que consumíamos y el cambio por cosas que están empaquetadas, adicionadas, no sé. Miriam. Cuando nosotros estudiando nutrición teníamos que ver cómo se atacaba el asunto en ese momento de la desnutrición, siempre partíamos de una idea de que es un asunto multifactorial y las políticas públicas en México en ese momento eran políticas integrales, o cuando menos en papel, ¿no? Cuando menos en papel. Hoy ni siquiera en papel. Es decir, nosotros hoy tenemos políticas públicas en México que la de salud va por una parte y la de desarrollo social va por otra. La de producción y distribución de alimentos va por un lado que no está relacionada con la de salud ni con la de desarrollo social. Digo, un ejemplo muy simple, en el sexenio pasado teníamos al mismo tiempo la recomendación de la disminución del consumo de leche entera por parte de la Secretaría de Salud, donde el grupo del doctor Rivera emitió las recomendaciones, y en los parabuses de la Ciudad de México había unos anuncios que decían que se tomaran 3 vasos de leche al día y era una promoción que hacía la Secretaría de Agricultura. Sí. Y recursos pesqueros, etcétera, recursos, en fin. Entonces, o sea, está claro ahí que no hay. Es más, hoy tenemos además una política clara de patrimonialización de nuestra alimentación tradicional. Muy curioso, porque al mismo tiempo que tenemos esa búsqueda del rescate de nuestro patrimonio
en particular del patrimonio alimentario, yo me he encontrado en Yucatán donde se han prohibido que lleven los niños al interior de las escuelas toda una serie de comida, como los papazules, por ejemplo, que habían llevado toda la vida. Entonces, yo tengo un testimonio de un maestro que me decía, ¿cómo es posible que yo tengo que enseñar el patrimonio y el rescate cultural a mis alumnos y les tengo que prohibir que coman su propia comida? Es algo que realmente impacta, pero hay muchos factores que inciden en el drama de la obesidad, como hemos visto en esta conversación. Nosotros hemos preguntado a muchos mexicanos cómo ven ellos el problema, qué soluciones piensan que podrían existir, y estos han sido los resultados. En los datos mundiales somos de los países con grandes problemas de obesidad. Considero que México tiene un problema de obesidad. Producto de una mala educación. Los papás no ponen atención a la alimentación de sus hijos. La gente no tiene unos buenos hábitos alimenticios. Come a cualquier hora y no a la hora que es debida. No tenemos una educación alimenticia, vaya. Entonces nuestros hijos así crecen. Estaba muy obeso y se me botó el azúcar. Hace un mes me operaron de una pierna por sobrepeso. Malas comidas, comidas chatarras. Comemos lo que podemos y a la hora que podemos. No creo que la gente realmente le interese mucho cambiar su dieta ni nada. Y producto de cierta apatía por parte del Estado para regular comportamientos alimenticios. Ahorita estoy comiendo sopa de verdura y fruta y agua, porque tengo que bajar más de 30 kilos. Esto que acabamos de ver es una muestra muy clara de que, por lo menos en nuestro país, estamos confundidos de pronto acerca de qué es lo que realmente podemos consumir, qué tendríamos que ofrecerle a nuestros hijos para tener una dieta sana y que no los llevara a un sobrepeso y a las enfermedades por las cuales hoy estamos muriendo. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que darle de información a la gente para que supieran qué consumir? Cuando nuestra comida además es muy rica, ¿no? Maestra. Bueno, a ver, no es exactamente mi fuerte, ¿no? Yo soy más analista de contexto, pero bueno, yo pienso que hemos perdido el sentido común. O sea, yo pienso que hay que volver al sentido común y volver digamos, a esta idea que había más incluso de las madres, las abuelas, donde había una serie de controles más establecidos sobre lo que se puede comer o no. Una cosa que observamos también es que, por ejemplo, no solamente todo el mundo come todo el tiempo, los niños también, y es muy difícil negarles, ¿no? Parece que hubiera como una gran dificultad de decirles a los niños que no de determinadas cosas. Entonces, bueno, pues parece que también va relacionado todo este asunto en el papel que hoy los niños juegan en la sociedad, donde vivimos en una sociedad mucho más permisiva con muchas cosas hacia los niños, ¿no? Entonces, no solamente las abuelas tenían ese conocimiento, sino que además tenían el conocimiento que formaba parte de una educación más amplia. O sea, no es que haya que restringir la comida, es que hay que restringir la comida, el número de horas de televisión, que hay que hacer jugar, que hay que hacer la tarea, en fin. O sea, había espacios y tiempos para claro, cada cosa. Pero formaba parte de todo un sistema, digamos, de educación que tenía que ver con una serie de normas mucho más establecidas, que quizá ahora es mucho más complicado, pues, ¿no? Y que los niños tienen mucho más poder de decisión y que parece muy difícil decirles que no a los niños. Y eso hay muchas mujeres que me lo han dicho, que les cuesta mucho trabajo obligar a los niños a comer verdura, por ejemplo, ¿no? No quieren pelear con ellos. Ah, bueno, todos nos peleamos con nuestros padres en su momento, ¿no? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué ahora ya no? Es ahora, no porque es no. Así nos tocó, ¿no? Así es. Así nos tocó. Sería interesante saber, doctor Juan Ángel, sí, qué se puede hacer desde el gobierno. ¿Qué pueden hacer las autoridades para contribuir a que se tomen medidas efectivas para que el problema no se agrave, por lo menos? ¿Es posible? ¿Qué se está haciendo en México? Sí es posible. Digamos, lo que es muy importante es que vivimos en un entorno que hemos bautizado, bueno, se ha bautizado en inglés primero y luego en español, como obesigénico. Es un entorno promotor de obesidad. Es decir, uno muy fácilmente encuentra alimentos muy altos en azúcar, altos en grasa, de bajo costo, y es mucho más difícil encontrar, si uno va, por ejemplo, en la calle, alimentos saludables. Quiere decir que el gobierno tiene por ahí dos grandes funciones. Una es el de asegurar que todo mundo tiene la información a la que tenemos derecho. Todo mundo debería tener derecho a saber que ciertos alimentos en exceso me provocan problemas serios, me van a provocar diabetes y obesidad. Esa es una cuestión de información.
Pero lo otro es, el gobierno tiene la obligación de modificar el entorno para lograr que los alimentos saludables y la actividad física se conviertan en opciones viables y fáciles para la población. Y quiere decir que entonces sí hay que regular. Por ejemplo, ¿cómo podríamos lograr que los precios de los alimentos saludables fueran un poco más bajos y los de los alimentos no saludables altos? Ya se dio el primer paso. El impuesto a los refrescos y a la comida alta en densidad energética fue un muy buen primer paso. Tenemos que evaluar y ver cómo funciona, pero es un buen paso. Pero tiene que estar acompañada también de información. Tiene que estar acompañada de un entorno escolar en donde el niño tenga agua. Porque ¿de qué me sirve que el niño esté convencido que puede tomar agua cuando no hay agua en las escuelas? Es decir, el Estado debe favorecer que el niño tenga agua potable, que en las escuelas exista fruta, verdura, existan buenos alimentos. El panorama es bastante negro. Si la realidad no va a la par con las medidas que se toman por parte de las autoridades, pero las personas que se sienten afectadas por esto o que se sienten amenazadas por esto, muestran interés. ¿Cuál es su experiencia? ¿Se acercan? ¿Quieren aprender a comer de una manera distinta? ¿Es posible hacer algo? Sí, definitivamente. En mi experiencia, algo que es llamativo es precisamente aquella persona que ya está en una condición de enfermedad, si busca el saber cómo alimentarse. Nosotros en el instituto y en el área de nutrición como tal, precisamente se acerca mucho, sea el familiar, sea el mismo paciente, a querer saber cómo se debe de alimentar. A nosotros nos ha inquietado muchísimo y en particular a mí me ha generado un objetivo el tratar de dar esta información. Yo he realizado 2 jornadas de conferencias. A una la titulé ¿El cáncer se puede prevenir?, que estaba vinculado precisamente, es con el estilo de vida. Y esta segunda que acabo de realizar hace un par de meses, y las he orientado precisamente a público en general, porque yo no quiero que sea nada más el paciente que está en el instituto, sino que venga la población a informarse, que se llamó Estilo de Vida Saludable. Y abordamos precisamente todo esto que hemos estado planteando, cómo cuido mi alimentación, en dónde, es el decirles dónde está el azúcar, dónde tú puedes a lo mejor estar eligiendo algo que consideras que va a ser saludable, pero no estás cuidando las cantidades. Es un total de información que debemos de brindar. Y créanme que de manera muy grata llegó muchísima gente, se llenó el auditorio, fue sorprendente de que las personas están ávidas de la información y quizá no hemos sabido cómo llegar, cómo dar esta integración, porque a lo mejor la damos pero de manera aislada y debemos de darles el contexto general para que puedan integrarlo. Ahora, el asunto también tiene que ver con que venimos de una historia de desnutrición y que se veía bien que alguien fuera un poco más llenito o llenita, porque entonces quería decir que tenía acceso a una vida distinta. ¿Cómo hacer en tan pocos años este cambio para decirle a la gente es que estar llenito o llenita no es un asunto saludable? Cuando incluso se buscaba que los niños fueran regordetes. Hoy ya no, y es un cambio muy rápido de mentalidad. ¿Cómo hacer de venir de un espacio de desnutrición o de gente con desnutrición a personas con obesidad? Doctor. Bueno, debemos cambiar el paradigma, incluso en la atención primaria de salud ya está cambiando. Por ejemplo, en el pasado lo importante era el aumento de peso y se evaluaba si el niño iba bien, si había aumento de peso. Ahora, por ejemplo, en el programa Oportunidades, la consigna es que el niño debe aumentar de talla, aumentar de tamaño corporal. ¿Y cómo? A través de fomentar, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva. Se sabe que los niños que tienen lactancia materna exclusiva acaban siendo más largos y más delgados. Se ha visto, por ejemplo, que la ganancia de peso, especialmente a partir de los 2 años de edad, si hay una ganancia excesiva de peso, eso se traduce en obesidad. En muy corto plazo, el niño a los 6 años ya puede tener sobrepeso o obesidad, aumento en la presión arterial, aumento, por ejemplo, en insulinas. Es decir, empieza ya el cuadro de enfermedades crónicas muy temprano porque hay ganancias excesivas de peso. Y hay que empezar desde esta etapa.
y cambiar el Sí, paradigma. totalmente. Ahora el niño sanito no es el niño llenito, gordito, sino es el niño más alargado y delgado, que es lo que deberíamos buscar. ¿Qué pasa cuando se aumenta de peso? ¿Cómo afecta a la persona que lo padece? ¿Sufre solo consecuencias psicológicas o también padece graves trastornos físicos? Veamos el informe que hemos preparado para entregarle a ustedes más detalles de esta enfermedad y también quizás de lo que usted podría hacer para evitarla. Más personas mueren por comer demasiado que por comer poco. John Kenneth Galbraith. El sobrepeso y la obesidad constituyen un serio problema de salud pública a nivel mundial. Y como ya es ampliamente sabido, no solo afecta a personas adultas, sino que se ha convertido en un padecimiento infantil y juvenil. La norma oficial mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad brinda esta definición sobre el padecimiento. El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por la acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. Se considera una enfermedad crónica, cuyas causas son multifactoriales. Existen diferentes tipos de obesidad. Algunas se clasifican de acuerdo a su origen, en obesidad exógena, cuando la persona se excede en la comida, y endógena, causada por problemas metabólicos u orgánicos. Por las zonas de acumulación de grasa, de tipo androide, si sigue el patrón del cuerpo masculino, y ginoide si sigue el patrón del cuerpo femenino. Y por el índice de masa corporal, en obesidad tipo 1, moderada, tipo 2, severa, tipo 3, mórbida, y tipo 4, extrema. Lejos de la creencia popular, la obesidad no es un simple problema cosmético, sino una enfermedad, con múltiples consecuencias negativas en la salud física e incluso emocional. Es imprescindible emprender acciones para su detección temprana, prevención, tratamiento integral y control del número de pacientes que la sufren. Recuerden, tenemos que cuidar lo que comemos y así evitar la obesidad. La glotonería es una emoción de escape, un signo de que algo nos está comiendo por dentro. Peter de Vries. Bueno, siempre que ha habido problemas muy grandes, hay quien dice que la obesidad es una pandemia que se extenderá muchísimo más, es lo que nos están diciendo los estudiosos. La ciencia ha tenido soluciones, ha buscado, los científicos se han puesto a trabajar. En ese sentido, maestro Arturo Barba, ¿cómo se ve desde la ciencia esto y qué es lo que ustedes están aportando? Bueno, la ciencia puede aportar muchísimo y siempre lo ha hecho en muchos aspectos. Como es un problema multifactorial y muy complejo, por supuesto que el análisis y la manera de atacarlo tiene que ser igual. Y uno de ellos, ya lo mencionó el doctor Riverado Marco, es el proporcionar información. Y esa información es clave desde el punto de vista científico para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones. Aquí este aspecto es muy importante, la concientización de la sociedad, proporcionándole información científicamente confiable. Por ejemplo, el disminuir la ingesta de hidratos de carbono o disminuir la ingesta de grasa es una parte. Pero no solo eso, ¿no? También se tienen que buscar el poder procesar alimentos de una mejor manera, sin perder las capacidades nutricionales y sin enriquecer con azúcares, por ejemplo. O con sodio, por ejemplo, también, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay muchos aspectos que pueden servir para enfrentar esta epidemia nacional. Yo creo que debe de enfocarse así, ¿no? Como una verdadera emergencia para el país y poder enfrentar este problema. Por ejemplo, la semana pasada, en una de las revistas científicas más importantes, se secuenció el genoma, se publicó la secuenciación del genoma del oso polar. Y en este trabajo los investigadores identificaron algunos genes que le ayudan al oso polar a poder procesar la grasa. De hecho, más o menos poco más del 80% de la alimentación de este animal se basa en la grasa. Y sin embargo, no hay problemas cardiovasculares en los osos polares. Entonces los científicos identificaron algunos de esos genes. Eso no quiere decir que se pueda extrapolar esos resultados al ser humano. Pero a veces en la ciencia se pueden encontrar algunas soluciones o algunas investigaciones que puedan ayudar y contribuir un poco. Sin embargo, yo creo que aquí el problema es mucho más amplio,
por supuesto, donde el sector científico tiene que participar, pero aquí tiene que participar todo el mundo, tiene que participar el sector educativo, ¿no? Que es muy importante para que los niños estén mejor educados sobre los alimentos que se consumen, no solo en la escuela, sino en todos lados, y por supuesto que también los sectores sociales, ¿no? Para que se desarrollen campañas de concientización y de educación informal a las amas de casa y a los padres, para a su vez transmitírselo a sus hijos o para ellos mismos tomar mejores decisiones. Porque hay un detalle ahorita, lo que estaba mencionando. Podemos estar en normopeso y tener enfermedad. ¿Qué quiere decir? Puedo estar en un normopeso y no alimentarme adecuadamente. O sea, ¿puedo tener mi peso normal? Sí. Y estar enferma. Y sí, y tener alguna problema condición de salud. Y no debemos olvidar que la obesidad está asociada a muchas otras enfermedades llamadas de la riqueza o de la opulencia, ¿no? Como por supuesto la diabetes, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, en fin. El mismo cáncer. Por supuesto cáncer. Son enfermedades que ahorita actualmente en México ocupan 3 de cada 4 camas, ¿no? En los hospitales. Entonces son Pero que ya no son de la riqueza, ¿eh? Que ya no son de la riqueza. Hemos hablado bastante de los hábitos alimenticios. Doctora Miriam, ¿usted recomendaría a la gente que siga comiendo comida chatarra, comida basura? ¿Recomendaría que se sigan ingiriendo toneles de bebidas gaseosas, que está comprobado que son negativos? ¿Qué deberían hacer las autoridades, aparte de dictar una ley que nadie sabe si se va a cumplir efectivamente o dónde van a terminar los recursos de esa ley que sube los precios de este tipo de bebidas? No, bueno, por supuesto que yo no recomendaría que la población siguiera consumiendo esas cantidades, ¿no? O sea, los alimentos todos, también lo aprendimos cuando estudiábamos la carrera de nutrición, todos los alimentos tienen nutrimentos, pero todos deben consumirse en una... O sea, no es tanto lo que hace malo a un alimento, su contenido, sino la cantidad, ¿no? Que se consume de ese alimento, ¿no? Entonces, ciertamente no, eso no significa que tengamos que erradicar de toda nuestra vida todos los placeres que sí nos da la comida, ¿no? Claro. Lo que tenemos que... Yo por eso apelaba al sentido común, ¿no? De decir, bueno, una vez, de vez en cuando, se puede consumir una golosina o todas, por ejemplo, todas las comidas de fiesta son comidas en general abundantes. Eso en nuestra cultura y en todas, ¿no? Todas las comidas de fiesta son abundantes, son de alta densidad energética, son ricas en grasas, pero se hacen eventualmente, ¿no? En fiestas. Exactamente, porque son fiestas. Claro que también lo que nosotros vemos en la población es que hay cada vez mayor cantidad de ocasiones en que se consideran celebraciones festivas, ¿no? Pero es que la gente está comiendo todos los días comida basura. Así es. Entonces, a cada hora. Lo que yo por eso digo, volvamos al sentido común, o sea, volvamos al sentido común de tener 3 comidas al día, de tener en la medida de lo posible, pues, ¿no? Un orden. Un cierto, claro, orden. Que depende, una cierta estructura, sí, ¿no? Que depende, claro, mucho de las condiciones en las que viva cada uno y de las posibilidades, pero aún así podemos, pues, ¿no? Claro. Tener todo ese tipo de cosas. Pero cuando se habla de orden, nos fijamos sobre todo en el orden que se pueda tener en lo íntimo, que es la familia. Claro. Y las condiciones sociales y económicas no están permitiendo que los padres pasen mucho tiempo con sus hijos. Claro. Cada vez más el tiempo es algo que los niños no tienen con los padres. ¿Y cuál es entonces la disciplina o el orden? Pero no se puede tanto. Pero hay una realidad. En función de lo que uno come en casa, sí hay una educación a los integrantes de la familia. Entonces yo creo que eso es fundamental, el que estemos trabajando en esta parte, a lo mejor precisamente a través de las amas de casa, para que generen estos cambios y se puedan convertir en hábitos de alimentación. Eso lo entiendo bien, pero cuando, por ejemplo, una ama de casa tiene que viajar a lo mejor 3 horas para llegar a su trabajo y cocinar un solo día toda la semana, va y consigue en el supermercado o en el mercado donde sea algo que pueda hacer rápido, que pueda preparar pronto y que pueda sentar y reunir a su familia el poco tiempo que le queda. Para no estar guisando. El problema es que esa madre tipo yo estoy convencida que no, yo lo que quisiera decir es que no es responsabilidad de las madres, ¿eh? Claro. No, es responsabilidad de todos, claro. De todos. O sea, para empezar. No, pero yo quisiera avanzar en el sentido de señalar que si hablamos de cambio de hábitos, ¿cómo se produjo, maestro, este cambio de hábitos? ¿Llegó de casualidad o es el resultado de la propaganda?
¿Es el resultado del intento de vender productos que no son alimenticios o que medianamente sirven para alimentarse? ¿Es el resultado de qué? De una televisión que está más preocupada de sus ingresos que de decirle a la gente, mire, no coma eso porque le va a hacer mal? ¿Y qué consecuencias tiene cuando una persona llega a ser obeso por estar viviendo, que a lo mejor porque no tiene otra oportunidad de alimentarse o no sabe? ¿Qué significa esto para esa persona en concreto? Yo creo que fueron la suma de todos esos factores. Por un lado, por supuesto, por ejemplo, hablando de aspectos culturales, los niños ahora ya no se divierten como nos divertíamos antes. Ya no juegan como jugábamos antes. Ahora los niños se sientan frente al televisor con el videojuego y se pueden pasar horas ahí. Su actividad física ha disminuido muchísimo. Y esto no es de ahorita, ¿no? Es de hace varios años. Yo recuerdo que yo me la pasaba jugando con mis amigos en la calle, corriendo, sí, claro, jugando fútbol. Pero esos hábitos ya no son actuales, viables, ¿no? Ya no. Y ya no hay los espacios. En México no hay tantos espacios para que los niños puedan jugar así. La inseguridad es otro aspecto también muy importante que ha impactado. Y por otro lado, bueno, la vida moderna que impide que las personas se dediquen un tiempo a cocinar, a preparar los alimentos tan ricos y tan nutritivos que tenemos. Yo recuerdo que, por ejemplo, durante años en México no se daba una verdadera hambruna gracias a la mezcla del consumo del chile, del maíz, la tortilla. El frijol, ¿no? También. Y el frijol. Era una mezcla nutricional muy rica. Y ahorita actualmente en México el consumo de tortilla ha disminuido de una manera constante y el consumo de pan se ha incrementado de una manera impresionante. De una manera impresionante. Y es cierto, por supuesto, todas estas grandes empresas productoras de esos alimentos anuncian todos los días, a todas horas en la televisión. Vemos anuncios de manera constante de los alimentos chatarra en la televisión que nos inculcan desde que somos niños y desde los niños que tienen acceso a la televisión. Ya hablábamos de las consecuencias, doctor, económicas, pero las enfermedades por las que hoy está muriendo la población en nuestro país y en general por la obesidad, ¿cuáles son? Sí, pues, diabetes tipo 2 es una enfermedad con una alta prevalencia en México y es uno de los factores principales de riesgo es la obesidad. Tenemos también hipertensión. Tenemos un porcentaje altísimo de adultos con hipertensión y la obesidad también favorece la aparición de hipertensión. Tenemos hígado graso, que está aumentando muchísimo, que tiene una serie de problemas muy grandes, y enfermedades cardiovasculares, que también son las principales causas de muerte. De modo que cuando vemos las principales causas de muerte en México, la gran mayoría de ellas se asocian con obesidad. Me faltó decir también cáncer, varios tipos de cáncer que están asociados a la obesidad. De modo que sí, la obesidad está contribuyendo con una altísima carga de la muerte en México. Y la otra parte que tiene que ver con la economía es los alimentos frescos o naturales cuestan más. Por favor. Bueno, cuestan más sobre todo en relación a dos cosas, yo diría. Uno, a la saciedad, es decir, a la capacidad que tiene de hacer que los individuos se sientan satisfechos. Recordemos que ciertamente venimos de una historia donde ha habido más escasez que abundancia y por lo tanto la saciedad es un punto bien importante para nuestra población, porque es una de las cosas que les da satisfacción a la hora de la comida. La otra cosa, pues, ¿no?, es que sí hay una cuestión de gusto, en donde los alimentos industrializados, además de ser más baratos, estar más disponibles, tienen una alta palatabilidad, donde apelan a ciertos sabores básicos y universales, como el salado, como el dulce, ¿no?, como con cierta grasa, que da cierta textura a los alimentos y que eso hace que eventualmente se vuelvan más atractivos, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que es como un combinado de muchas cosas, pues, ¿no?, donde el precio sí es un asunto importante, pero también tiene que ver con la distribución, con la saciedad y con el gusto. Y la disponibilidad. El problema es un problema colectivo, por lo que hemos visto en este momento, pero la solución, habría que decir también, empieza por lo individual, o sea, que cada persona afectada al menos, o en peligro de caer en obesidad con la ayuda de instituciones, del gobierno, trate de buscar soluciones. ¿Qué recomendaría usted, maestra, a una persona afligida
porque no tiene esperanzas, no sabe cómo llegar a esto. ¿Cómo podría cambiar sus hábitos? ¿Cómo podría ser diferente y de esa manera también tratar de solucionar su problema? Bueno, yo considero, y retomando un poco lo que acabamos de platicar, que si bien pudiésemos nosotros enfocarnos precisamente en alimentos de origen vegetal, hay algo que no podemos negar: los de origen animal tienen un mayor costo. Y finalmente son aquellos que están asociados con un contenido de grasa. De manera tal que debemos de reducir, no eliminar, pero sí reducir, limitar la ingesta de alimentos de origen animal, incrementar los de origen vegetal. Hay que recordar, sobre todo considerando la parte de la proteína, que es fundamental para todo organismo, que nosotros podemos obtener proteína de origen vegetal a través del frijol y la combinación con un cereal. Esto nos hace una proteína equivalente a la de origen animal. Y este tipo de modificaciones nos van ayudando. Lo que ya se ha mencionado, reducir la cantidad de grasa. Debemos saber qué cantidad de alimentos son las adecuadas, precisamente porque, como bien mencioné, yo puedo decir, es que llevo una alimentación equilibrada, pero puedo estar excediendo las cantidades. Cuidar estas cantidades, limitar definitivamente consumo de azúcar refinada, consumo de sal, consumo en general de colorantes artificiales y promover la actividad física. No irnos tampoco a la idea de decir, es que yo no puedo ir a pagar. Caminemos, vayamos a un parque a caminar, a realizar actividad. Y algo que yo he observado que es contundente es la constancia. No se trata de un momento, no se trata de decir un periodo de tiempo corto. Tiene que ser parte precisamente de nuestro estilo de vida. Yo quisiera agregar solamente algo a lo que la maestra acaba de decir, que en lo que estoy de acuerdo, y es que según la última encuesta de nutrición que hicimos en el 2012, entre el 25 y 30% del total de calorías que comen los mexicanos viene de bebidas azucaradas y los alimentos que tú mencionabas como comida chatarra, es decir, alimentos con alto contenido de azúcar, de grasa, alimentos procesados. 30% en adolescentes, 25% en adultos y en niños, es altísimo. Digamos, en todo caso, como decía Miriam, claro que hay un lugar para el postre, hay un lugar para las aguas frescas, pero en el pasado no era más de 12% del total de energía. Estamos en 30%. Entonces, por ahí, si empezamos por ahí, es muy fácil, hay que bajarle a eso, aumentar frutas y verduras, cereales de grano entero. Tenemos la ventaja de ser uno de los pocos países que tiene cereales de grano entero todo el tiempo. La tortilla. Exactamente. Y los frijoles. Y los frijoles han disminuido de una manera impresionante. Eso sí. Hemos disminuido a una quinta parte de lo que consumíamos. Por sustitución por pasta, además. Por pasta, por pan. Sí, pero bueno, está asociado también de cuando se pasó del policultivo al monocultivo. Cuando México dejó de ser un gran productor de frijol, y que se producía junto con el maíz, ahí se observó, desde los años 80, se observó que disminuía el consumo de frijol, porque además se volvió más caro el frijol, la pasta es más barata y es más rápida, es más rápida de preparar, no solamente lo que implica en tiempo, sino también en costo de combustible. Entonces, bueno, o sea, en el costo de combustible para mucha población es muy importante, porque eso solamente es una cuestión de tiempo, sino también, y yo recuerdo en mi primera práctica de campo, cuando yo empecé a estudiar antropología, el costo del combustible para hervir agua, por ejemplo. ¿No? Cuando había todas las recomendaciones para hervir agua, yo digo, me formé, veníamos de la época del cólera y había que hervir agua, y la población decía, muy bien, ¿y quién va a pagar el gas? Sí, claro. Muy bien, ¿quién va a pagar eso? Ahora, yo quería decir una cosa con respecto a las intervenciones, que es que si sabemos y ya reconocemos, ¿no? Que me parece que es una cosa que hemos dicho al cansancio y que ya no es ninguna novedad, que la alimentación es una cosa cultural, que tiene que ver con el contexto. ¿Por qué insistimos en dejarlo a un nivel individual la atención? O sea, yo pienso que mínimamente la atención nutricional, dado los problemas que tenemos hoy en México, y más allá de que podamos o no discutir las cifras las más conservadoras que tomemos son graves, ¿sí? ¿Por qué no hacemos intervenciones mínimamente familiares?
por ejemplo, y no que el sector salud insiste en tener al paciente como el gran sujeto. Porque ese paciente, él o sus hijos o sus nietos o su familia, seguro alguien más hay. Doctora Miriam, y en este caso yo quisiera preguntarle al doctor Juan Ángel, esto de que los enfermos de obesidad tengan que pagar más, ¿le parece a usted una medida correcta? Que los enfermos de obesidad, o más bien que los productos se tengan que pagar. No, se dice que alguien está promoviendo una ley por los costos altos que significa tratar a los pacientes, que sean los propios pacientes los que tengan que asumir costos más altos para su recuperación. Es una aberración, es un asunto de responsabilidad colectiva, es una responsabilidad del Estado. No podemos penalizar a un individuo que realmente es víctima de ese entorno que el Estado no ha logrado corregir. No ha logrado corregir. Y entonces, ¿cuál sería la última recomendación para los colegas periodistas que se preocupen más de este tema y que traten de hacer más programas como este para llegar con información directa a las personas afectadas? Claro que sí, claro que sí. Este es un caso muy bueno, ¿no? Yo creo que debemos replicar estos tipos de esfuerzos y no solo eso, sino también impartir cursos a los comunicadores para que se den cuenta de la gravedad del asunto y para que, por supuesto, se dediquen a hacer reportajes y analicen cuál es el costo no solo económico, sino social, cultural e incluso político de la obesidad. La verdad es que somos nosotros actores clave, estamos entre quienes generan el conocimiento, entre quienes toman decisiones y el resto de la sociedad. Y yo creo que debemos asumir ese papel y ese rol. Sin duda alguna hay que asumir ese papel y desde luego pensamos que es necesario en todos los países de América Latina llevar adelante campañas para que todo el mundo se informe y sepa cómo defenderse de la obesidad. Es un problema que nos afecta a todos, en todo sentido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.